Durante miles de millones de años, un número incontable de especies ha emitido y recibido información. Vastas redes de mensajes diseñados para defenderse de los depredadores, conseguir pareja y obtener comida. Los animales pueden comunicarse a través de una increíble variedad de formas. Desde bacterias microscópicas a los animales más grandes del planeta. Con frecuencia, la capacidad de transmitir información ha determinado la propia supervivencia de una especie. Esta es la historia de la comunicación. Evolución. La supervivencia del más fuerte. Ese principio básico de la evolución implica que en el reino animal cada criatura debe valerse por sí misma. Para asegurarse su supervivencia, los animales utilizan una amplia variedad de métodos de comunicación: visuales, químicos, vocales y gestuales. El hecho de que un animal pueda comunicarse eficazmente puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Estas científicas están investigando las líneas de comunicación que existen entre la presa y sus depredadores. En este experimento, a una serpiente le dan a elegir entre dos ranas. ¿A cuál de ellas se comerá? El mensaje que lanza la rana flecha venenosa está muy claro. Mi piel brillante y llena de colorido es tóxica. Soy un animal mortal. La otra rana no está enviando ningún mensaje. Para la mayoría de animales, encontrar comida, reproducirse y vivir en grupos sociales depende por completo de su capacidad para compartir información, de comunicarse. Nuestro mundo actual depende completamente de un flujo organizado de información. Pero el hombre no es la única especie que debe la privilegiada posición que ocupa en el mundo natural a su capacidad de comunicación. La comunicación fue también el motor evolutivo utilizado por criaturas que vivieron hace 150 millones de años. Hubo un insecto que acabó convirtiéndose en uno de los organismos más numerosos de los que pueblan la Tierra: la hormiga. Hay muchísimas hormigas en el mundo. Si reuniéramos a todos los animales de la Tierra y los colocáramos en una báscula y los pesáramos, el 20% del total correspondería al gran montón de hormigas. Pero ¿qué puede explicar que unas criaturas tan pequeñas e indefensas se hayan convertido en unos gigantes de la evolución? Deborah Gordon y su colega Mike Green han dedicado años a investigar el poder colectivo de las hormigas. Lo que sigue fascinándome de las hormigas es cómo unas criaturas tan aparentemente ineptas y limitadas pueden hacer cosas tan sorprendentes cuando trabajan en equipo. Pocas criaturas trabajan tan infatigablemente o cooperan tanto entre ellas como las hormigas. Sus intrincados nidos son como mini ciudades y pueden llegar a medir varios metros de anchura y profundidad. Sus logros de ingeniería parecen ser el resultado de su rígida organización. Pero ¿cómo mantienen esa organización y cómo se comunican? A primera vista, una colonia de hormigas recuerda a una obra de construcción humana donde cada trabajador desempeña una labor específica. En el mundo de las hormigas se da la misma especialización. Las hormigas patrulleras se dedican a buscar comida. Las cosechadoras recogen la comida cuando la encuentran. Y luego está el equipo de limpieza encargado de limpiar el nido de hormigas muertas. Pero mientras en una construcción humana hay un capataz que emite órdenes verbales, escritas o gestuales, las hormigas carecen de cadena de mando. De hecho, las hormigas no ofrecen señales visibles de ser capaces de comunicarse entre ellas. ¿Cómo saben las hormigas lo que tienen que hacer? Una colonia de hormigas opera sin ningún control central. No hay dirección y no hay jerarquía. Nadie decide lo que hay que hacer. Resulta que la fuente de comunicación es una sustancia química que cubre la superficie del cuerpo de las hormigas: los hidrocarburos.
Un hidrocarburo es un tipo de molécula compuesta de carbón e hidrógeno. Suele encontrarse en la superficie del cuerpo no solo de las hormigas, sino de toda clase de insectos, especialmente de los insectos sociales. Los hidrocarburos emiten un olor especial y muchos insectos sociales los utilizan para comunicar piezas básicas de información. ¿Eres uno de los nuestros o uno de ellos? La mayoría de las hormigas no ven. Su principal forma de percibir el mundo que les rodea es el olor, y huelen con las antenas. Cuando una hormiga toca a otra con su antena, puede saber si la otra hormiga es una compañera de hormiguero. Ponemos a prueba su capacidad para reconocer a una compañera de hormiguero utilizando un bloque de cristal. Cuando introducen en el hormiguero un bloque de cristal cubierto con hidrocarburos de una colonia rival, fíjate en esta de aquí. Las hormigas atacan de inmediato. Esas hormigas están mordiendo el bloque. Sí, es cierto. ¿Podrían las hormigas utilizar también los hidrocarburos para transmitir información más compleja? Señales que podrían decirles qué trabajos tienen que hacer. Cuando Green aisló los hidrocarburos de la superficie de cuerpos de hormigas distintas, descubrió que a cada trabajo le correspondía un olor diferente. Este descubrimiento les empujó a proyectar otro experimento para saber si era posible comunicarse con las hormigas. ¿Podríamos obligar a las hormigas a hacer un trabajo utilizando únicamente los hidrocarburos? Gordon y Green crearon unas hormigas falsas recubriendo cuentas de cristal con los hidrocarburos de hormigas exploradoras, las hormigas cuyo trabajo consiste en buscar comida. ¿Servirán estos hidrocarburos para transmitir un mensaje? Todas las mañanas las exploradoras salen del hormiguero y las cosechadoras no salen hasta que aquellas regresan. Las exploradoras necesitan regresar a un determinado ritmo para estimular a las cosechadoras a que salgan. Así se replica el ritmo de llegada de las exploradoras. Cuando colocan las cuentas en el hormiguero, el aroma de los hidrocarburos transmite el mensaje de que esas cuentas son hormigas exploradoras que vuelven al hormiguero. Y que es hora de que estas hormigas desocupadas se ocupen de cumplir con su trabajo. Traer la comida que han encontrado las exploradoras. No se trata de que una hormiga transmita un mensaje a otra. Lo que ocurre es que cada una puede utilizar la experiencia acumulada durante interacciones recientes para decidir lo que tiene que hacer. El mensaje se transmite en forma de interacciones. Con este sencillo experimento, los científicos descubrieron que el modo de comunicación responsable de la capacidad que tienen las hormigas para trabajar juntas con tan asombrosa precisión es poco más que una sencilla serie de sustancias químicas que emiten información. Lo más destacado es que interactúan entre ellas de una forma muy sencilla, pero como las hormigas pueden calcular la velocidad a la que interactúan con otras trabajadoras, los cambios locales pueden producirse en el seno de la sociedad a pesar del hecho de que no haya ningún jefe que les diga lo que tienen que hacer en cada momento. Este sistema de comunicación ha ayudado a las hormigas a multiplicarse durante 150 millones de años. Una colonia de hormigas no podría sobrevivir si sus miembros no se comunicaran entre ellos. El sistema de comunicación de las hormigas, basado en unos patrones de interacción sencillos y repetidos, es lo que sustenta la vida de la colonia. Las hormigas han utilizado la comunicación para crecer y multiplicarse con éxito. Pero, ¿cómo empezó el proceso de comunicación? ¿Qué especie fue la primera que transmitió información? Podemos encontrar la respuesta en un misterioso resplandor en el océano que el hombre ha visto desde hace cientos de años. Durante millones de años, las formas de comunicación química, visual y vocal han evolucionado una y otra vez, ayudando a los animales a desarrollarse en prácticamente cualquier entorno del planeta. ¿Cómo empezó este asombroso proceso de transmisión de información? Un curioso fenómeno que se produce en el océano podría arrojar algo de luz sobre el primer acto de comunicación animal. No hace mucho, los satélites captaron un extraño resplandor en el mar del Cuerno de África. Se habían iluminado decenas de miles de kilómetros cuadrados de océano, un área similar al estado de Connecticut. Fue un fenómeno conocido como Mar de Ardora. Se habían producido fenómenos similares durante siglos, pero sin ninguna explicación. Si leemos 20.000 leguas de viaje submarino o cualquier otra novela de temas marinos, veremos que hay unas descripciones muy precisas del Mar de Ardora. Resultó que la fuente del Mar de Ardora era una bacteria bioluminiscente.
una especie de minúsculos microbios que viven en el mar. ¿Por qué billones de bacterias marinas se iluminan a la vez? Los biólogos moleculares investigaron el fenómeno y realizaron un descubrimiento asombroso. Las bacterias se hablaban entre ellas. Las bacterias se comunican. Obviamente no utilizan palabras como nosotros. En vez de palabras utilizan sustancias químicas. Su forma de lenguaje es el intercambio de sustancias químicas que les permiten hacer cosas diferentes. La bióloga molecular Bonnie Basler estudió cómo las bacterias liberan moléculas químicas para señalar su presencia a las otras bacterias. A medida que van creciendo y dividiéndose, van creando y liberando pequeñas moléculas que podemos considerar una especie de hormonas o feromonas. Y cuando las moléculas llegan a una cantidad determinada, todas las bacterias reconocerán esas moléculas allí donde estén, les dirán cuántos vecinos tienen y todas se iluminan de forma sincronizada. Los microbios bioluminiscentes son una de las millones de variedades de bacterias que se comunican así. ¿Cómo lo hacen? Con frecuencia, las bacterias se comportan como una cámara legislativa. Necesitan trabajar en grupo para conseguir algo importante. Y para ello necesitan antes que haya quórum, esto es, la presencia de un número determinado de individuos que se emiten moléculas unos a otros. Nosotros denominamos a este fenómeno sensación de quórum. La bacteria vota con estos pequeños votos químicos, luego cuentan los votos y todo el grupo actúa al unísono. ¿Pero qué puede querer comunicar una bacteria unicelular? Un organismo que se reproduce por sí mismo. Necesitan comunicarse porque necesitan poder desempeñar tareas que son demasiado complicadas para un único individuo. Lo necesitan exactamente de la misma forma que nosotros necesitamos formar grupos para realizar ciertas tareas que no podríamos hacer nosotros solos porque son demasiado complicadas. Algunas bacterias se comunican para encontrarse y poder cazar juntas. Otras se comunican para lanzar ataques colectivos sobre nuestros cuerpos. Y estas bacterias, que viven en la costa de África, se vuelven bioluminiscentes en el océano. Si una bacteria emite un poco de luz, nosotros no lo percibiremos, pero si brillan todas a la vez, la luz será visible. ¿Qué es lo que están intentando comunicarse estas bacterias bioluminiscentes? Por increíble que parezca, mientras muchos animales utilizan la comunicación para escapar de sus depredadores, estas bacterias emiten luz para atraer a los peces que se las comerán. Las bacterias viven en el interior del estómago de otros animales, así que para ellas, ser comidas por un pez es algo bueno. Quieren estar en el intestino de un pez. Cuando se reúnen en estas colonias, producen un resplandor y esa luz atrae a determinados peces que se las comen. Producto de los organismos más primitivos de la Tierra, se cree que los mares de Ardora son un vestigio del primer sistema de comunicación del planeta. Pero Basler opina que estas bacterias destacan por algo más que por su bioluminiscencia. Su forma de comunicarse revela cómo las células, el componente básico de la vida compleja, se unieron por primera vez. Creemos que, como mantienen una comunicación química, las bacterias inventaron la forma en la que los grupos de organismos o células trabajan juntas para hacer cosas en grupo. Esa cooperación entre células es lo que crea y mantiene los órganos que dirigen nuestros complejos cuerpos. Los mecanismos que emplean las bacterias para realizar esta comunicación química son muy parecidos a las estrategias utilizadas por las distintas células de nuestro cuerpo para formar grupos y desempeñar determinadas tareas. Por ejemplo, las células del riñón, las del corazón o las de los músculos. En los miles de billones de años que han pasado desde que las bacterias empezaron a transmitir esa información, las formas de vida se han hecho mucho más complejas. Y diversas especies han refinado y manipulado este proceso de comunicación química, siempre con el mismo objetivo: la supervivencia. Estas ardillas de tierra de California usan aromas químicos que excretan para marcar su territorio. Pero al hacer esto, las ardillas comunican sin querer su paradero a su principal depredador, la serpiente de cascabel. La serpiente de cascabel tiene el sentido del olfato muy desarrollado y lo utiliza para cazar a sus presas.
Mientras las ardillas de tierra se mueven por su entorno en sus madrigueras, están comunicando sin querer su posición a la serpiente de cascabel, dejando tras ellas pistas olfativas que la serpiente puede utilizar para localizarlas. La bióloga Bárbara Klukas lleva mucho tiempo estudiando la relación entre estos dos rivales. Ella sabía que para la serpiente de cascabel el olor que deja la ardilla era una especie de GPS que las llevaba directamente a su madriguera. ¿Cómo habían podido entonces sobrevivir las ardillas cuando su principal depredador ha aprendido a utilizar a su favor su propio sistema de comunicación? Klukas se preguntó si la respuesta estaba en un curioso comportamiento que había observado. Había visto que las ardillas masticaban la piel que mudan la serpiente de cascabel. Ahí está. Va a empezar a masticarla enseguida. Si la humedeces, la muda forma una especie de pasta pegajosa. Luego se lamerá un poco los flancos y pasará a lamerse la cola. Para Klukas, esta observación fue una verdadera revelación. Las ardillas estaban intentando ocultarse utilizando el olor de su enemiga, una forma de comunicación engañosa. ¿Pero de verdad conseguían engañar a la serpiente? Imaginábamos que la aplicación del aroma de la serpiente era una especie de truco antidepredadores, pero queríamos preguntárselo directamente al depredador para saber si le afectaba que una ardilla añadiera el aroma de la serpiente a su propio olor corporal. Klukas preparó 2 muestras empleando pieles de serpiente y de ardilla recogidas en el campo. Una estaba marcada únicamente con aroma de ardilla y otra con una combinación de aroma de serpiente y ardilla, imitando el truco utilizado por las ardillas. En libertad no ocultan por completo todo su olor corporal propio, y lo que tienen es una mezcla de olor de ardilla de tierra y de serpiente de cascabel. Klukas estaba ya preparada para su objetivo, una de las serpientes más mortíferas del mundo. La serpiente de cascabel del Pacífico Norte. Las serpientes captan los olores de forma diferente a los mamíferos, huelen con la lengua y utilizan su forma bífida para dirigir moléculas de aire hacia un órgano sensorial situado en la parte superior de su boca. Klukas opina que la frecuencia y la velocidad con la que las serpientes mueven la lengua le permitirá saber si ha captado el olor de la ardilla. Lo que quiero medir es la cantidad de tiempo que la serpiente tiene la cabeza sobre el papel de filtro y también el número de veces que mueve la lengua encima del papel de filtro. El olor de la ardilla ha captado la atención de la serpiente. ¿Ve cómo cambia la forma en la que mueve la lengua? ¿Ve cómo la mueve con más rapidez? Sí, está claro que ese olor le interesa mucho. Pero la muestra con olor de serpiente atempera su agresividad. Los movimientos de su lengua son más lentos y espaciados. Klukas opina que esto solo puede significar una cosa: el olor de la serpiente está enmascarando el olor de la ardilla. La presa ha engañado al depredador utilizando la comunicación química. Ha hecho creer a la serpiente que no está persiguiendo a una ardilla, sino a otra serpiente. Al realizar las pruebas directamente con las serpientes, he podido ver que su comportamiento depredador está afectado por el hecho de añadir olor de serpiente al olor de la ardilla de tierra, lo que reduce las posibilidades de que la ardilla de tierra resulte cazada. Miles de millones de años después de que fuera inventada, las ardillas de tierra han conseguido hacer avanzar la comunicación química y la utilizan para engañar a sus depredadores y garantizarse su supervivencia. La comunicación es la base de la interacción depredador-presa. Y al aplicar sobre su cuerpo el olor de las serpientes, las ardillas de tierra están manipulando esa comunicación, adquiriendo ventaja sobre las serpientes. El olor y la comunicación química proporcionan a los insectos, mamíferos y otros animales un medio rápido y eficaz de enviar un mensaje. Pero algunos animales marinos descubrieron que existía una estrategia de comunicación diferente que les resultaba mucho más eficaz. La comunicación química puede ser fundamental para enviar instrucciones o huir de los depredadores. Pero un mensaje tan sutil como ese puede perderse en las cambiantes corrientes de la inmensidad oceánica. Algunos animales desarrollaron una forma más poderosa de enviar sus mensajes de larga distancia: el sonido.
Todos los años, los residentes de Cabo Coral, Florida, se encuentran con un fenómeno inexplicado. Una serie de sonidos graves resuenan en las paredes de las casas situadas a la orilla del canal. Es un sonido más o menos así. Boom, boom. Resuena por toda la casa. Durante años, la fuente de esos sonidos constituyó un misterio, hasta que la noticia llegó a oídos de David Mann, un oceanógrafo de la Universidad del Sur de Florida. Nos enteramos de que los vecinos oían una serie de sonidos muy extraños por la noche. Uno de mis alumnos, Jim Locasio, acudió a una de las reuniones del Consejo Municipal y dijo: «Sé lo que es, puedo decirles de qué se trata». Una noche, Locasio fue a Cabo Coral con su barco de investigación para confirmar su corazonada. Llevaba con él un instrumento fundamental, un micrófono submarino, la herramienta perfecta para localizar la fuente de los sonidos. Salimos una noche con el mar en calma. Todo estaba tranquilo. No oíamos nada a excepción del murmullo de las olas. Pero nos bastó con introducir el hidrófono en el agua y conectar un sencillo altavoz para empezar a oír toda una serie de sonidos. Locasio descubrió que la fuente de aquellos sonidos era un pez. Un pez con un nombre muy apropiado, el pez roncador negro. Locasio sabía que los roncadores negros machos eran una de las criaturas más ruidosas del mar. También sabía que no emitían ese ruido por el placer de hacerlo, se estaban comunicando entre ellos. Son todos machos que están haciéndose notar para que las hembras les elijan para aparearse. Para un macho, emitir sonidos aumenta las posibilidades de traspasar sus genes. Los machos hacen ese sonido, bum, bum, para atraer a las hembras, y les gusta hacerlo justo a la hora en que la gente se prepara para acostarse. Y los sonidos alcanzan tal volumen que cruzan el espigón y llegan a las casas. Es increíble, puedes quedarte a la entrada de esas casas, pegar la oreja a tierra y oír cómo llega el sonido que emiten los peces a cientos de metros de distancia. Pero ¿por qué el sonido es un canal de comunicación tan importante en el mar? Aquí la luz es escasa. Y las sustancias químicas se disipan con rapidez. Pero el agua es un conductor perfecto para el sonido. Las señales sónicas pasan entre las densas moléculas de agua como si fuera una corriente eléctrica viajando a más distancia y 5 veces más rápido que por el aire. Para los animales que viven bajo el agua, el sonido recorre grandes distancias sin que su potencia apenas se debilite. Por eso no es ninguna sorpresa saber que muchos animales marinos confían en el sonido como sistema de comunicación. Hace tiempo que los científicos sabían que los peces emiten todo tipo de sonidos, desde ruiditos secos a chirridos y chillidos. Es muy probable que sus antepasados comunes, los primeros peces que evolucionaron hace 500 millones de años, no pudieran emitir tales sonidos. Pero los peces desarrollaron órganos que permitieron a algunos de ellos convertirse en maestros de la comunicación. A medida que los peces fueron evolucionando, desarrollaron una vejiga natatoria, que es una vejiga de aire que está dentro de su estómago y que utilizaron para mantener la flotabilidad. Inicialmente, los peces utilizaron esta adaptación solo para mantenerse a flote en el agua, pero con el tiempo fue evolucionando hasta convertirse en el instrumento que permite al pez roncador emitir el sonido que le ha hecho famoso. Desarrollaron unos músculos especiales que se mueven con rapidez. Son los músculos que pueden moverse con más rapidez en los animales vertebrados. Estos peces contraen los músculos a gran velocidad y hacen que su vejiga natatoria suene como un tambor. Esta adaptación le sirve al pez roncador macho para atraer a las hembras. Pero aunque el volumen de muchas de estas llamadas es considerable, no puede rivalizar con los emitidos por otra especie marina que llegó al mundo hace 50 millones de años. Los comunicadores más poderosos del mar. Las ballenas. Las ballenas no solo son los animales más grandes del mundo, son también los más ruidosos. Sus fantasmales canciones resuenan por todos los mares y pueden exceder el nivel de decibelios del motor de un avión supersónico. ¿Cómo y por qué desarrollaron las ballenas un método de comunicación tan ruidoso?
¿Qué es lo que se comunican las ballenas entre ellas? ¿Y qué papel ha desempeñado esa comunicación en la supervivencia de estos gigantescos animales? Estamos a principios del siglo XXI y llevamos menos de una década escuchando al océano a una escala adecuada. Así que estamos en las primeras etapas de descubrir el funcionamiento del sistema de comunicación de las ballenas. Dado su escaso número y su extraordinaria movilidad, la ballena nunca ha sido un animal fácil de investigar para los científicos. Pero Chris Clark, un experto en bioacústica de Cornell, se preguntaba si podría ser capaz de descifrar los mensajes emitidos por las ballenas en sus comunicaciones. De aquí arriba ya está conectado. Pero para conseguirlo, tenía que encontrar la forma de seguir su trayectoria. En colaboración con otros grupos de investigadores marinos, Clark encontró la forma de escuchar sus conversaciones. Hemos diseñado y desarrollado unas boyas de autodetección para poder recibir información rápidamente a través del sistema de satélites. También distribuimos una red de boyas que recogen información continuamente. Las boyas se posicionan de forma que puedan capturar todas las llamadas efectuadas por las ballenas en un radio de 500 kilómetros de la costa de Nueva Inglaterra. Tras recogerlas del mar, las grabaciones se envían al laboratorio de Clark en Cornell. Allí, su equipo y él utilizan las llamadas de las ballenas para establecer sus movimientos con precisión. Localizamos acústicamente a las ballenas calculando la diferencia de tiempo que hay desde el lugar donde realiza la llamada y la velocidad del sonido, lo que nos da el lugar exacto de su posición. Durante años, los científicos han creído que las ballenas eran animales solitarios y que era muy raro que interconectaran con otros miembros de su especie. Pero estos mapas acústicos le han permitido a Clark realizar un descubrimiento sorprendente. Aquí tenemos a dos ballenas que se están llamando mutuamente y que van a reunirse. Se reúnen. Se mueven y se separan. Una va hacia el este y otra va hacia aquí. Ambas para reunirse con otras ballenas. Como vemos, la comunicación entre ellas es constante. Se llaman y luego se reúnen. La información recogida por Clark revela que estas ballenas son animales sociales que viajan en grupos no demasiado compactos para compartir comida y encontrarse con otras ballenas con las que aparearse. Pero a diferencia de otros animales sociales que viven y viajan en una cercanía muy estrecha, las ballenas recorren grandes extensiones de mar abierto. Si observamos a estos animales desde un satélite durante algún tiempo, veremos que se mueven como un grupo de individuos cohesionado. Es una manada acústica. Lo que ocurre es que esa manada se extiende por una superficie de cientos de miles de kilómetros cuadrados. Para comunicarse en unas distancias tan grandes, las ballenas han desarrollado la capacidad de emitir unos poderosos sonidos de baja frecuencia. Con las condiciones adecuadas, las notas de baja frecuencia de algunas ballenas pueden recorrer océanos enteros. Puedo oír desde Puerto Rico a una ballena que está llamando en la costa de Canadá. El sonido es tan bajo y se extiende de forma tan eficaz por el océano que viaja casi como si fuera un rayo láser. Viaja de una forma muy eficiente por el océano. Estos animales gigantescos han utilizado este canal de comunicación durante millones de años para asegurarse su supervivencia. Pero ahora resulta que hay otro grupo de titanes que opera en la misma frecuencia de onda: los barcos. La mayor parte del tiempo solo oyes una especie de neblina acústica, una especie de ruido indescriptible que está siempre ahí, y ese ruido ha ido aumentando y doblando de tamaño cada 10 años. La pesca sin control ha empujado a muchas especies de ballenas al borde de la extinción. Clark se pregunta ahora si el ruido generado por los hombres conseguirá acabar completamente con ellas. Si solo puedo comunicarme contigo una de cada 10 veces que lo intento, ¿cómo te digo dónde está la comida? ¿Cómo te cuento que soy un macho excelente? He aprendido a comunicarme con otras ballenas que viven en un entorno así de grande, y ahora me veo obligado por culpa del ruido que emiten los barcos a vivir en un mundo mucho más reducido. El continuo trastorno de la comunicación entre las ballenas parece inevitable. Solo el tiempo dirá si el animal más grande del mundo podrá evolucionar y superar este desafío.
Las ballenas utilizan el sonido para conquistar los océanos, pero los animales terrestres necesitan un equipamiento especial para garantizarse su supervivencia. Es uno de los depredadores más hábiles y temidos de la Tierra. El lobo. Durante millones de años, el lobo ha vivido en manadas, suscribiendo el viejo adagio de que la unión hace la fuerza. Pero cuando algunos lobos se separan de la manada para recorrer grandes superficies de terreno en busca de comida, la manada utiliza un instrumento para mantenerse unida: la comunicación vocal. El aullido del lobo puede recorrer una distancia de 10 kilómetros e indica su posición al resto de integrantes de la manada. Una manada de lobos es un equipo preparado para cazar. El lobo aúlla para encontrarse con sus compañeros, así que si un lobo se separa de la manada e intenta encontrar a sus compañeros, aullará y recibirá una respuesta que le permitirá encontrar a la manada. Los lobos llegan a utilizar el aullido como una forma de defensa, para parecer más poderosos de lo que son. Una manada de lobos se reúne alrededor de su guarida y se pone a aullar en grupo para comunicarse con las manadas vecinas. ¡Estamos aquí! El aullido del lobo, al igual que el sonido de todos los mamíferos, tiene una historia de 350 millones de años, que empezó cuando unas antiguas criaturas llamadas tetrápodos pasaron de vivir en el agua a vivir en la tierra. Resulta que el sonido viaja mucho mejor en el agua que en la tierra. Por eso, cuando los animales empezaron a vivir en la tierra, tuvieron que desarrollar nuevos órganos de fonación y nuevas formas de emitir sonido. La vida sobre la Tierra exigía un nuevo equipamiento de audio, un amplificador. Lo que se desarrolló en muchos animales fue la laringe. Un órgano con membranas que vibran y que emiten ruido cuando pasa el aire por ellas. La laringe permitió que los animales terrestres se comunicaran entre ellos proyectando ondas sonoras a través del aire. La laringe se desarrolló en casi todos los animales terrestres, incluido el hombre. Los lobos utilizaron este nuevo órgano para convertirse en unos depredadores aún más poderosos. Pero sería el deseo de reproducción de una especie lo que impulsaría a esos animales a desarrollar una laringe más evolucionada que ninguna otra: los pájaros. Cada primavera en los bosques de todo el mundo, los pájaros cantores machos empiezan a cantar para intentar seducir a las hembras. Para conseguirlo necesitan un método de comunicación capaz de penetrar en la densidad de los bosques. Una de las ventajas que tiene el sonido sobre las señales visuales, especialmente en una zona como esta, donde los árboles, las ramas o la maleza pueden bloquear las señales visuales, es que el sonido puede permear de forma tridimensional un área determinada. La clave de la comunicación entre pájaros reside en su sofisticada laringe. Mientras que hombres y lobos tienen una única laringe, los pájaros cantores tienen dos, situadas justo encima de los pulmones. Esta innovación, llamada siringe, les permite al chochín y otros pájaros modular distintas notas al mismo tiempo. Gracias a ello pueden utilizar la comunicación vocal para penetrar en los densos bosques y encontrar pareja. Pueden emitir distintas frecuencias simultáneamente con la parte izquierda y derecha de la siringe, algo que los humanos no podemos hacer. Los pájaros cantores han evolucionado para transmitir un mensaje principal: ven a aparearte conmigo. Pero unos sistemas de comunicación aún más sofisticados han evolucionado en el chimpancé, la ballena y el delfín. Pero nuevos estudios sugieren que hay otro animal que puede haber superado en capacidad de comunicación a cualquier otro mamífero, a excepción del hombre. Es un pequeño e inofensivo roedor, el perrito de las praderas. El perrito de las praderas posee probablemente el sistema de comunicación más sofisticado que conocemos en el reino animal. Kon Slobodchikov, de la Universidad del Norte de Arizona, lleva 20 años descifrando los sonidos que emiten los perritos de las praderas. Pueden describir el color de la piel de un coyote, pueden describir el tamaño y la forma del coyote, pueden describir la velocidad a la que se mueve ese coyote.
es un sistema de lenguaje tonal similar al chino y a algunas lenguas de los indios nativos norteamericanos, donde el cambio del tono cambia el significado. ¿De verdad pueden estas criaturas de aspecto tan simple utilizar un medio de comunicación tan sofisticado? Hay algunas pistas que nos indican que los perritos son muy inteligentes. Viven en enormes comunidades con túneles que se extienden a lo largo de kilómetros. Las ciudades de los perritos de las praderas son como las ciudades medievales, en las que entran merodeadores y ladrones. Y como en una ciudad medieval, hay animales que hacen de centinelas vigilando la llegada de los depredadores. Los perritos de las praderas tienen muchos depredadores al acecho, y ellos responden a cada uno de una forma específica. Esta es la llamada que anuncia la proximidad de un halcón. Generalmente suele ser un solo golpe de voz. Cuando escucha la alarma que anuncia la presencia de un halcón, el perrito se alza sobre sus patas traseras. Este es el aviso del coyote. La voz de alarma por un coyote lejano hace que corran hasta el borde de su madriguera. Y la alarma por un coyote próximo les hace meterse en ella. Estas llamadas son cruciales para su supervivencia. Si alguien emitiera la alarma equivocada, el depredador cazaría al perrito de las praderas. Estas alarmas pueden parecernos similares, pero como ocurre con el chino y otras lenguas, pequeños cambios pueden representar significados diferentes. Con algo de práctica podemos apreciar la diferencia después de 2 o 3 días. Así que oímos una llamada de alarma y todo el mundo mira a su alrededor diciendo, ¿dónde está el coyote? Slobodchikov y su equipo han elaborado un diccionario del lenguaje de los perritos de las praderas, estimulando los ataques de distintos depredadores y grabando las llamadas de alarma. En el laboratorio, las ondas sonoras de cada llamada de alarma se convierten en gráficos visuales. La llamada en sí adopta una forma de onda acústica muy compleja, y esto es solo una representación gráfica. Tras procesar estos gráficos por medio de un programa especial de software, el equipo ve cómo las pocas llamadas que reconocen se convierten en todo un vocabulario de la lengua de los perritos. Hay algunas llamadas a las que yo denomino llamadas adjetivo. Patricia lleva un mono azul y si se pone a andar en dirección a la colonia de perritos de las praderas, los perritos de las praderas emiten una llamada en respuesta al color azul de su mono. Si se cambia de mono y se pone uno blanco, los perritos de las praderas emiten una llamada en respuesta al color blanco. Los patrones que aparecen en las pantallas parecen los mismos, pero el ojo entrenado capta enseguida esas sutiles diferencias. Esta es la llamada en respuesta al mono azul. Es una llamada típicamente humana, pero tiene un borde de salida que denota el color azul. Y esta es la llamada del mono blanco. Una vez más, vemos que es una llamada típicamente humana, pero presenta una mayor intensidad tanto en la parte superior como en la inferior. Así que esta es la parte que significa blanco, y esta es la parte que significa azul. Con Slobodchikov está ahora trabajando para descubrir si los perritos de las praderas nacen con su capacidad para el lenguaje o si les enseñan a emitir las llamadas igual que nosotros aprendemos el abecedario. Si les enseñan, no se podrá negar que el lenguaje de los perritos de las praderas es un verdadero lenguaje animal. Parece claro que los animales llevan mucho tiempo hablando a nuestras espaldas. ¿Podría el hombre compartir los orígenes del lenguaje humano con nuestros parientes más próximos? Nuestros antepasados supieron inventar la forma de comunicación más sofisticada de la Tierra. En muchos sentidos, el lenguaje define lo que significa pertenecer a la raza humana. El lenguaje humano ha evolucionado con una extraordinaria rapidez. Por eso es probable que el lenguaje humano sea la innovación fundamental que le ha permitido al hombre extenderse rápidamente por el planeta y dominarlo. ¿De dónde proviene el lenguaje humano? ¿Cómo pasamos de emitir aquellos ruidos aparentemente simples, producidos también por otros animales, a utilizar el lenguaje humano que forma el método de comunicación
más complejo del planeta. Gracias a los fósiles, los paleontólogos saben que nuestros antepasados se separaron de los monos hace alrededor de 5 millones de años, pero precisamente saber cuándo desarrollaron nuestros antepasados la capacidad del lenguaje sigue siendo uno de los grandes misterios de la evolución. Creo que es importante recordar que, al igual que otra gran cantidad de cosas del mundo natural, el lenguaje humano ha evolucionado, no surgió sin más. Fue seleccionado durante el periodo evolutivo, momento en el que también se eligieron las partes de nuestro cerebro involucradas en el lenguaje. La búsqueda de las esquivas raíces del lenguaje humano impulsó al neurocientífico Gerard Taglialatella a adoptar un enfoque radical. Se preguntó si el cerebro de nuestro pariente vivo más próximo podría revelarnos la forma en la que evolucionó nuestro lenguaje. Las pruebas genéticas nos han demostrado que los chimpancés y humanos compartimos un antepasado común que vivió hace 5 millones de años, pero lo que no sabemos es que tenemos en común con los chimpancés en todo lo relativo a la comunicación. Taglialatella lleva años trabajando con chimpancés y sabe que se comunican de una forma similar a los humanos. Los chimpancés usan sonidos, lo que nosotros llamamos vocalizaciones. También emplean gestos, que pueden realizar con las manos, extendiéndolas así, o incluso tocando a su compañero. Ponen caras distintas para expresar que quieren conseguir algo o en respuesta a lo que ha hecho otro chimpancé. Así que, en cierta forma, la comunicación de los chimpancés es muy similar al lenguaje humano porque utilizan todo tipo de herramientas, expresiones faciales, posturas corporales y sonidos. Taglialatella también ha observado que cuando los chimpancés quieren comida, parecen utilizar símbolos específicos, una forma elemental del lenguaje de signos. Él sabía que en el cerebro humano hay una región llamada el área de Broca que se activa no solo con el hambre, sino también cuando utiliza signos. ¿Utilizan los chimpancés la misma parte de su cerebro para comunicarse? Y si fuera así, ¿podría eso aportarnos pistas sobre los pasos evolutivos que desarrollaron el lenguaje? ¿Podemos encontrar en el interior del cerebro de los chimpancés los orígenes de nuestro mayor logro evolutivo? Utilizando un sistema desarrollado para el hombre, denominado escáner PET, y que permite obtener imágenes del cerebro, Taglialatella se embarcó en un estudio sin precedentes. Quería capturar imágenes en 3 dimensiones del cerebro de los chimpancés mientras los animales hacían gestos y pedían comida para ver si era posible que tuvieran su propia versión del área de Broca. Fue un experimento muy interesante para nosotros porque era la primera vez que alguien intentaba averiguar lo que pasa en el cerebro de un chimpancé durante su comunicación. Tras comparar las imágenes del cerebro humano con las del chimpancé cuando está comunicándose, Taglialatella descubrió muchas semejanzas. Los chimpancés utilizaban una parte del cerebro que parecía estar en la misma posición que el área de Broca. Siempre se ha creído que las zonas relacionadas con la producción del habla, con la producción del lenguaje, surgieron solo en los humanos y no estaban presentes antes de que nos separásemos de los chimpancés. Pero nuestro experimento nos dice que es posible que esas zonas se utilizaran para la comunicación incluso antes de que el ser humano supiera hablar. Así que esto cambia la forma en la que creemos que ha podido evolucionar el lenguaje. Puede que el lenguaje hunda sus raíces en un pariente nuestro de quien nuestros primeros antepasados se separaron hace alrededor de 5 millones de años. Pero si humanos y chimpancés compartimos el mismo centro del lenguaje en el cerebro, ¿por qué somos nosotros la única especie que ha conseguido desarrollar el lenguaje? Lo que seguimos sin saber es por qué el ser humano trazó esta trayectoria que no tiene precedentes. ¿Por qué la selección natural siguió seleccionando cerebros cada vez mayores, 3 veces más grandes que el de los chimpancés? Está claro que a lo largo del periodo evolutivo, la complejidad de nuestra comunicación fue creciendo a medida que aumentaba la complejidad de nuestro cerebro, pero seguimos sin estar seguros de cuál puede ser la verdadera respuesta a por qué pasó algo así. ¿Cuáles pudieron ser las presiones que impulsaron a nuestros antepasados a desarrollar el lenguaje? ¿Fue para adaptarse a vivir entre grupos más numerosos? ¿Una necesidad para unirse en un mundo hostil? Por ahora, los científicos solo pueden especular.
Es posible que estemos cerca de entender por qué somos los únicos capaces de expresar ideas complejas, de escribir nuestros pensamientos o de razonar con nuestros semejantes. Aunque hay algo que sí está claro: la comunicación, incluso en sus niveles más básicos, proporciona a todas las criaturas, grandes y pequeñas, una herramienta clave para su supervivencia.